En el video pasado vimos el unboxing y las características principales de la SecuX Nifty, la primera hardware wallet creada específicamente para guardar y proteger tus NFTs. Si no has visto este video, lo tienes en la descripción. En este video veremos cómo configurar nuestra wallet SecuX Nifty desde cero y paso a paso. Bien, lo primero que debemos hacer es seguir las instrucciones que nos muestra la caja de nuestra Nifty. El paso número 1 es comprobar que este sea el contenido que incluye la caja y que los stickers estén intactos. Esto lo verificamos en el video anterior. El paso número 2 sería conectar la wallet a una fuente de alimentación y cargar la Nifty durante al menos 2 horas. Esto también lo hicimos en el video anterior. Y el paso número 3 sería descargar la aplicación en nuestro teléfono y seguir las instrucciones en la aplicación para configurar nuestra wallet. Así que escaneamos este código QR, permitimos el acceso a la Apple Store o a Google Play según el modelo de teléfono que tengas y descargamos la aplicación de SecuX Wallet. Abrimos la aplicación, presionamos en configurar Hardware Wallet, leemos y aceptamos los términos de servicio y la política de privacidad. Presionamos en Siguiente. Seleccionamos la opción Crear Wallet. Aquí nos da una serie de información sobre la Nifty y llegamos a una pantalla que dice Configuremos tu Wallet Nifty. Presionamos en Adelante y nos aparecen una serie de recomendaciones. Número 1. Debemos planificar un espacio de al menos 30 minutos de nuestro tiempo para configurar una wallet, ya que debemos seguir una serie de pasos y ser muy cuidadosos, por lo que no es recomendable ir con prisas. Número 2. Necesitamos un bolígrafo para escribir nuestra frase de recuperación. Y número 3. Debemos estar en un entorno tranquilo, privado y seguro. Presionamos en Estoy listo. Ahora iniciamos nuestra Nifty. Seleccionamos el idioma. Actualmente solo se encuentra disponible en inglés y chino. Presionamos en Setup Device. Este es el código QR para descargar la aplicación, pero ya la he descargado e instalado, así que voy a presionar en OK, I got the app. Y ahora tenemos que configurar el PIN. Si presionamos en Siguiente en el teléfono, nos explica que el PIN es la primera capa de seguridad de nuestra wallet y que debe ser entre 4 y 8 dígitos. Marcamos el check que dice Entendemos que debemos configurar un PIN y que SecuX no puede recuperar este código. Y presionamos en Siguiente. Nos dice que debemos crear un código PIN de 4 a 8 dígitos y que lo debemos confirmar. Así que presionamos Next en nuestra Nifty y elegimos un código. Obviamente no lo voy a mostrar en cámara. Creamos el PIN y ahora lo debemos confirmar. Lo confirmamos. Nos dice que el PIN se ha creado correctamente y que volvamos a la aplicación del teléfono. Presionamos en Siguiente. En la Nifty, en Next Step. Creamos una wallet nueva y en este paso se va a generar la frase de recuperación, de la cual no debemos hacer una copia digital ni guardarla en la nube nunca, jamás. Presionamos en Next Step y aquí nos muestra las primeras 4 palabras de nuestra frase de recuperación, la cual vamos a escribir en una de las cartulinas que nos incluye esta wallet. Y así con el resto de las palabras. Recuerden que la Nifty también nos incluye una X-Seed, la cual es una placa de aluminio del tamaño de una tarjeta de crédito que sirve para guardar nuestra frase de recuperación en un soporte metálico, para lo que necesitaremos un punzón o algo metálico con mucho filo. La empresa SecuX también vende la X-Seed Pro, la cual es un soporte metálico tipo cassette para guardar nuestra frase de recuperación. Si no has visto el video de la X-Seed Pro, te lo dejo aquí. Pero la X-Seed Pro también incluye una X-Seed y el punzón para marcar esta placa de aluminio, el cual voy a utilizar para escribir la frase de recuperación de la Nifty. Simplemente vamos rascando el metal repetidamente hasta crear una marca permanente. Quedaría algo así, y esto lo debemos hacer con todas las palabras.
Bien, una vez hayamos copiado todas las palabras de nuestra frase de recuperación, debemos comprobar absolutamente todas las palabras. 5 minutes later. Comprobamos la última palabra de nuestra frase de recuperación y listo, ya hemos iniciado nuestra wallet. Si volvemos a la aplicación del teléfono, nos muestra una serie de recomendaciones de seguridad para guardar nuestra frase de recuperación. Ahora ha llegado el momento de emparejar nuestra Nifty con el teléfono. Permitimos que la aplicación tenga acceso al Bluetooth del teléfono y en pocos segundos ya encuentra nuestra Nifty. Ahora, para emparejar nuestra Nifty con el teléfono, debemos introducir este código que nos muestra la wallet. Listo, ya hemos conectado nuestra wallet al teléfono. Y el primer mensaje que nos muestra es que hay una nueva versión del firmware. Así que vamos a actualizar el firmware. Todo lo hacemos a través de Bluetooth sin necesidad de conectar la wallet a una PC. Ok, ya se ha completado la actualización. Ahora debemos colocar el PIN de nuestra wallet y fíjense que ha cambiado la ubicación de los números aleatoriamente. Esto es un mecanismo de seguridad que incluye nuestra wallet, ya que si alguien está mirando la posición de nuestros dedos al momento de colocar el PIN, podría descifrarlo. Sin embargo, si los números cambian de posición, no sería posible. Ahora emparejamos nuevamente la Nifty y listo, ya podemos explorar nuestra wallet. Aquí tenemos la opción de los primeros pasos y lo primero que debemos hacer es añadir activos a nuestra wallet. Seleccionamos una red. Las redes soportadas de momento son Ethereum, Binance Smart Chain y Polygon, ya que es una wallet específicamente diseñada para NFTs. Si quieres guardar otro tipo de monedas como Bitcoin, Litecoin, etc., necesitas una hardware wallet como la CQX B20, la cual soporta más de 1000 criptomonedas y tokens. Para este ejemplo seleccionamos Ethereum y aquí nos muestra la dirección para recibir Ethereum. Si seleccionamos Receive y Ethereum en la Nifty, la dirección debe ser la misma. Y lo podemos confirmar seleccionando la opción Verificar en dispositivo desde la aplicación de nuestro teléfono. Cuando confirmamos la dirección, la aplicación nos muestra el mensaje Dirección verificada. Ahora voy a enviar algo de Ethereum a esta dirección desde mi Trust Wallet. Selecciono Ethereum, Enviar, escaneo el código QR de la dirección de mi Nifty, selecciono la cantidad que voy a enviar, Siguiente, verificamos que todo sea correcto y confirmar. Ahora si regresamos a nuestra aplicación y entramos aquí en el logo de dólar, podemos ver que se han recibido los Ethereum que he enviado desde mi Trust Wallet. Ahora si queremos enviar estos Ethereum a otra wallet, seleccionamos Ethereum, Enviar, pegamos la dirección de la wallet de destino, Siguiente, seleccionamos la cantidad que queremos enviar, la tarifa de gas estimada, dependiendo de la velocidad con que queramos recibir los fondos, el gas será mayor o menor, y como las claves privadas de esta wallet se encuentran dentro de la Nifty, específicamente en el elemento seguro EAL5 Plus, debemos confirmar esta transacción con nuestra hardware wallet. Y ahora sí podemos enviar nuestros fondos. Como pueden ver, ya han salido los Ethereum de nuestra Nifty. Y pocos minutos después han llegado a nuestra wallet de destino. Bien, ya hemos iniciado y probado nuestra Nifty. En el siguiente video veremos cómo enviar y recibir NFTs con esta wallet.